Bienvenidos al podcast de actualidad del día 4 de enero de 2024. El día de hoy tenemos bastantes noticias de política nacional, no tantas de economía, y sí nos extenderemos bastante en la política internacional. Hoy ha tenido lugar la reprobación a Ortega Smith con el apoyo del Partido Popular, el PSOE y también Más Madrid. Ha habido concentraciones de apoyo, todo eso lo veremos. También tenemos que hablar sobre el trabajo, cómo están ocultando el número de fijos discontinuos, que ayer lo mencionamos un poco de pasada, pero hoy nos extenderemos. Hablaremos de cómo han reducido la financiación a las víctimas de ETA para aumentar la financiación a los sindicatos, esos sindicatos de apesebrados come gambas, que realmente no son sindicatos porque un sindicato se nutre de la cuota de los afiliados, no de subvenciones, no trabajan para los trabajadores, trabajan, entre comillas, porque esta gente ni siquiera trabaja para el Estado, para el gobierno, concretamente cuando gobierna el PSOE, que es el que más dinero les da. Hablaremos de todos los actos de apoyo a la banda terrorista ETA que ha computado Covite. Ya sabemos que de un tiempo a esta parte se está intentando reabrir las heridas de la guerra con el tema de la ley de memoria democrática, mientras que por otro lado nos dicen que ETA es cosa del pasado, cuando estamos viendo que no puede ser cosa del pasado. Con tantos actos de apoyo y con Bildu en las instituciones. Hablaremos también de los fondos que llegan de Bruselas, hablaremos de cómo Hamás reprime a los palestinos, tenemos que hablar también de cómo el PSOE quiere profundizar en aquello que veíamos de cómo están echándole la fiscalía a los de Nochevieja Nacional para intentar perseguir a los organizadores, a los presentadores que eran María Durán e Infoblogger, cómo están creando una inmensa montaña con el tema de la piñata esta absurda, porque realmente hemos visto en fallas que han quemado muñecos, hemos visto también cómo guillotinaron a un muñeco de Rajoy. Nadie puso el grito en el cielo en un país en el que intentaron asesinar a Vidal Quadras, uno de los fundadores de Vox, que eso pasó por los telediarios sin pena ni gloria, no le echaron cuenta, y en cambio esto, que es una nimiedad, pues sí que están dándole muchas vueltas. En política internacional hablaremos de la dictadura cubana, hablaremos también de la lista de Epstein, que ya han salido muchas personas. Recordad que era una isla donde tenían menores, donde abusaban de ellos. Ha salido incluso Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, dentro de la lista. Lo veremos cuando lleguemos al bloque de política internacional, así como la cuestión de los fondos europeos. Así que vamos a empezar por lo de Ortega Smith. Todo esto una maniobra perpetrada por Almeida. Almeida le ha hecho un par de vídeos bien merecidos, debería de haberle hecho incluso más, porque lo cierto es que el personaje es de lo más falso que hay en la política. Un tipo que traicionó a Ayuso, luego cambió de chaqueta y traicionó a Casado. Un tipo que ganó unas elecciones diciendo que iba a quitar Madrid Central para ampliarlo. Un tipo, en resumidas cuentas, de lo más ruin. Hay gente que dice que no hay que criticar al Partido Popular, que hay que centrarse en el PSOE, pero es que al fin de cuentas, gente de esta calaña, como también podría decir María Guardiola, lo que hace es continuar con las políticas del PSOE allí donde el PSOE no gobierna. Así que yo creo que las críticas son más que justas. El vídeo en cuestión es este que pone infame. Este es Martínez Almeida, mentiroso, traidor e hipócrita. También de pasada le mencioné en lo de boicota las uvas en Ferraz, cortesía de Almeida, que aquí también hablé un poco de Marlaska, porque Marlaska fue quien mandó incautar las uvas. Lo tenéis en esos dos vídeos, en este canal no, en el otro, en la ICTV Política y Noticias, así que si queréis echarle un ojo y no lo habéis visto, podéis verlo. El PP se une a la izquierda para reprobar a Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. El grupo del Partido Popular se ha unido este jueves a la izquierda, PSOE y Más Madrid, para reprobar a Javier Ortega Smith en un pleno en el que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, ha tildado de inaceptable, intimidatoria y violenta la conducta del dirigente de Vox el pasado 22 de diciembre. Le dio un carpetazo a una botella. Yo sé que estoy pesado con que fue un carpetazo a una botella, pero es que fue un carpetazo a una botella. Yo no entiendo cómo se puede dar tanta gravedad a esto. Además, el propio Almeida, que recibió un guantazo. Por no mencionar otros casos parecidos o peores, como cuando le dieron un puñetazo a Rajoy o lo de Vidal Quadras. Eso fue muchísimo más grave. Y sin embargo de esto, que es algo nimio, se encararon porque, según la versión de Ortega Smith, esta persona le insultó y además se rió de las víctimas de ETA. Y por ello Ortega Smith se dio la vuelta, le pegó un carpetazo a una botella que salió disparada, una botella que estaba vacía, y Ortega Smith se dio cuenta de que estaban pues alzando un poco el tono y que convenía pues relajar eso un poco y se marchó a su asiento. Ya está. Si es que además tampoco entiendo tanto revuelo cuando eso está grabado y lo hemos visto todos, porque si fuese algo que por A o por B no hubiese habido cámaras y nos lo hubiesen tenido que contar
y estuviésemos en base a testimonios, pues ahí diríamos, bueno, puede ser, a lo mejor, pero es que es algo que hemos visto todos. Es algo que para mí se han visto cosas muchísimo peores. En la Junta de Andalucía, si no recuerdo mal, una de los puede ser que de los anticapitalistas de Teresa Rodríguez, ya pasó algo de tiempo, fue con una botella llena de arena y se lo echó en su asiento a uno del PP. Nadie le dio importancia. Anda que no ha habido enfrentamientos más graves. Baldoví también se levantó en actitud chulesca y amenazante contra una diputada de las Cortes Valencianas de Vox. Tampoco nadie le quiso dar relevancia. Mónica García amenazó así con los dedos a Isabel Díaz Ayuso. También hace poco la estuvo insultando y haciendo así. Isabel Díaz Ayuso le dijo hijo de puta a Pedro Sánchez y ahí nadie se escandalizaba. Pero si es de Vox, entonces hay que poner el grito en el cielo porque la extrema derecha y el PP, prestándose a esto cuando el PP gobierna con Vox, en la Comunidad de Madrid en su día, en Castilla y León, en Extremadura, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, Aragón creo que lo he mencionado, si no lo menciono ahora, en su momento en Andalucía necesitaron el apoyo de Vox, en Baleares están con el apoyo de Vox, con lo cual tirarle tierra a tu socio de gobierno es tirarte tierra a ti mismo, porque luego el PSOE te va a decir, oye, y si tú mismo reconoces que son tan malos, ¿por qué gobiernas con ellos? Si es que realmente es una estrategia ridícula y absurda y que se va a volver en contra del propio Partido Popular. Es muy cobarde lo que ha hecho huyendo de los que teníamos que decir los grupos municipales, añadido, después de que los diputados de Vox hayan abandonado el Pleno. En su intervención, Ortega Smith ha señalado que era el pleno de la reprobación de la hipocresía, de la mentira y del oportunismo, una cortina de humo con la que intentan tapar toda la infamia de lo ocurrido en Pamplona, con lo cual estoy completamente de acuerdo porque le han dado una relevancia que no merece, como el pico de Rubiales o como lo de la piñata, que son nimiedades, tonterías. Yo lo comento para rebatirlo, pero realmente es que no soy capaz de entender cómo de un granito de arena están haciendo esta montaña, porque anda que no se han visto enfrentamientos. Yo recuerdo también, por poner otro ejemplo que podría tirarme media hora con ejemplos similares, a Irene Montero girándose, dándose la vuelta y diciendo ustedes defienden la cultura de la violación. O me acuerdo también de Adriana Lastra en un mitin diciendo que Vox era un partido fascista. Fascistas, son fascistas, decía Adriana Lastra. Y ahí no pasó nada, nadie se quejó. Dice Santiago Abascal, a propuesta de una islamista radical, el Partido Popular de Ceuta me declaró persona non grata en la ciudad autónoma cuando Vox era allí el partido más votado. No fue la última vez en que, con tal de votar contra nosotros, los de Génova se cogen de la mano con ultras. Pues sí, no es la primera vez. Decenas de personas apoyan a Ortega Smith. Javier, amigo, España está contigo. Esta es la realidad, porque una cosa es lo que nos muestren dentro de las Cortes o lo que nos muestren en los medios de comunicación y luego está el sentir de la mayoría. Yo creo que somos una mayoría los que consideramos que fue una tontería. Que habrá gente que por sectarismo lo exagere, porque le viene bien, porque es parte de su relato y por lo que sea. Sí, pero la inmensa mayoría de las personas con dos dedos de frente vemos eso y decimos, mira, que esto es una tontería y estáis haciendo aquí una telenovela mexicana a cuenta de una bobada. Decenas de personas, escribe Gonzaga Durán para OK Diario, han acudido a las cercanías del Ayuntamiento de Madrid para apoyar a Ortega Smith. El dirigente de la formación de Abascal se enfrenta a una reprobación, que ya ha sido, que es la noticia anterior, en el consistorio madrileño por lanzar una botella de plástico vacía al concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, que no quiero volver a poner el vídeo, no lo voy a poner porque lo he puesto 40.000 veces. No le lanza la botella. Se acerca donde estaba el miembro de Más Madrid, a Rubiño, mete un carpetazo y una botella de agua sale disparada que ni siquiera impacta a Rubiño. O sea, es que luego además faltó tiempo para que desde Radio Televisión Española, la SER y todas las terminales mediáticas de la izquierda y también algunas de la derecha fuesen a ponerle altavoz a Rubiño para cargar contra Ortega Smith. En un pleno de hace 2 semanas, Javier, amigo, España está contigo, ha exclamado los defensores de Ortega Smith. Ortega Smith, alcalde de Madrid, o Javier Valiente, España te defiende, son los otros cánticos que se han escuchado en esta manifestación de la calle Montalbán de la capital, donde se encuentra el consistorio. Esta concentración se había convocado días antes, cuando se anunció el pleno extraordinario sobre el debate de la reprobación de Javier Ortega Smith. Un pleno extraordinario para esto y no para otras cosas muchísimo más importantes. Esta reprobación saldrá adelante, ya salió, pero bueno, con los votos de todos los grupos parlamentarios, incluyendo los del PP. Los populares avanzaron que votarían a favor. La postura del PP ha sido clara desde el primer minuto, dice Almeida.
Los manifestantes también han entonado cánticos contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ni olvido ni perdón, Almeida dimisión, no es un alcalde, es un sinvergüenza. Y bueno, lo del incidente que no lo vamos a leer porque es que lo hemos comentado más veces y me parece llover sobre mojado. Si no habéis visto esos podcasts, pues os recomiendo que los veáis. Creo recordar que de ello también hice un vídeo, si lo queréis más resumido, en el canal principal, no en este. Probablemente hiciese un vídeo, no recuerdo ahora. Ya ha pasado algo de tiempo, pues me imagino que los vídeos de hace unas 3 semanas lo habré comentado. Pero vaya, que es un hecho intrascendente realmente. Si es que yo no puedo entender cómo le quieren dar tanta relevancia aquí. El bulo, Ortega Smith, víctima de una campaña de difamación. Hace 12 días subido. No entiendo cómo le pueden dar tanta relevancia a una tontería como esta. Ortega Smith llama despechugada a Rita Maestre y le recuerda su grito "arderéis como en el 36". Y sí, porque Rita Maestre se metió en la capilla de la Complutense, como se metió, y ahí no había que reprobar nada. Ahí alguien dirá, todavía no era política ya, pero ahora lo es. ¿Por qué no se le reprueba esa conducta? Que ahí se podría hablar de que está atentando contra la libertad religiosa. ¿Por qué? Bueno, por el doble rasero famoso, y llama la atención que se preste el Partido Popular a estas cosas. Bronco pleno de reprobación a Javier Ortega Smith. El concejal de Vox ha sido reprobado con los votos de PP, Más Madrid y PSOE por su encontronazo con Rubiño. Ortega Smith ha intervenido durante 10 minutos y se ha mostrado crítico con Rita Maestre. La saltacapillas, la que despechugada entró en una iglesia despreciando el derecho a libertad religiosa, se cree que va a dar lecciones a alguien. Totalmente de acuerdo. La izquierda está absolutamente deslegitimada para dar ningún tipo de lección. Hoy ha fallecido Arévalo y estaban, que de esto también lo podéis ver, que también he hecho vídeo, y estaban riéndose, estaban burlándose, estaban a todo tipo de chanzas. Con el cadáver todavía caliente, con los seres queridos que lo estarán viendo, esos comentarios de odio, inmerecidos totalmente desproporcionados. ¿Qué lecciones de moral van a dar de absolutamente nada cuando se comportan como auténticos energúmenos? Y además hablan de diversidad, no respetan la diversidad de pensamiento, ni de opinión política. Esa diversidad no les gusta. El dirigente de Vox ha dedicado buena parte de su intervención a criticar la actitud de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. Ortega Smith duda de que viera la supuesta agresión al concejal Rubiño, ya que se encontraba de espaldas, y de hecho se giró y le pegó un empujón en el hombro. Usted dice que el vídeo recoge imágenes muy objetivas y muy claras de lo ocurrido. Sí, como cuando usted recogía su abrigo y su bolso totalmente de espaldas al momento en el que yo me acerqué al señor Rubiño. No vio usted nada, pero como una especie de Agustina de Aragón, se puso delante y dijo: le han agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara, ha habido agresión física, lo dijo 3 veces, me he leído el acta y consta así. Ortega Smith además acusa a Rita Maestre de ser ella precisamente la única que cometió una agresión física. No mienta, porque la única agresión y el único contacto físico que hubo fue usted empujándome en el hombro izquierdo cuando yo me marchaba. Eso también se ve en el vídeo. Si es que de hecho te están intentando hacer gaslighting. Gaslighting es cuando tú intentas volver loco a alguien, ¿no? Con algo que todos hemos visto y te están diciendo: no hagas caso a tus ojos, olvídate de lo que se ve en el vídeo, créenos a nosotros. Una cosa increíble, maravillosa, pero si es que el vídeo lo hemos visto todos, si circula por internet. Esta portavoz que se atreve a reprobar a un concejal es la saltacapillas. Abandonó el pleno. Para finalizar, el portavoz de Vox ha anunciado que tras su intervención él y sus compañeros abandonarían el pleno. Pues sí, porque no hay por qué participar de un circo absoluto para desviar la atención de cuestiones mucho más importantes, como algunas de las noticias que vamos a ver en el podcast, concretamente la que voy a enseñar ahora. El PP presenta una iniciativa para que los expresidentes de la Junta de Andalucía puedan cobrar más de 70.000 euros al año. Recordad que Moreno Bonilla se subió recientemente la nómina, creo que un 19%. A ver en qué trabajo tú le dices al jefe: que quiero cobrar más. ¿En qué trabajo te subes el sueldo tú a ti mismo? Es lo que ha hecho Juanma Moreno. Es lo que hicieron en el Senado. Ellos se suben la nómina, para eso sí que se ponen de acuerdo. Él se sube el sueldo y, claro, se lo sube también a los expresidentes corruptos como Griñán y como Chávez. ¿Y por qué lo hace? Porque así cuando él se retire va a cobrar más. Sencillamente. Este venía a mejorar Andalucía y a darle la vuelta a todo como un calcetín. Después de... Sí, mira, aquí lo comentan. 19% del sueldo se subió. Después de 40 años de socialismo y ahora llevan ya 45 años. Porque no ha cambiado nada. El Partido Popular ha presentado una proposición de ley para reformar la actual ley del Consejo Consultivo de Andalucía para que todos los expresidentes tengan cabida a tiempo completo y cuenten con un sueldo de más de 70.000 euros brutos al año.
Cuando hablan de mejorar la vida de la gente, yo creo que se refieren a ellos mismos. Los expresidentes de la Junta serán miembros del Consejo Consultivo hasta los 75, aunque si en el momento de la aprobación de la ley ya los hubieran cumplido, lo podrán solicitar para ser miembros durante un mandato de 5 años, para que puedan seguir trincando. Los populares creen que es bueno utilizar la experiencia de quienes han sido presidentes. Sí, claro, Chávez y Griñán, unos corruptos que se han dedicado a robar el dinero de los prados andaluces. Su experiencia es brutal. Experiencia para robar, para malversar, para irse de siempre amables, para comprar polvos de Colombia. Para eso tiene una experiencia tremenda, ¿eh? Igual que Tito Berni, igual que todos estos. Para eso sí tienen experiencia. Y a estos, con el apoyo de Juanma Moreno Bonilla, hay que pagarles más. Es una cosa tremenda. Al PP no le basta con haber subido el sueldo a Juanma Moreno Bonilla y a 269 altos cargos. Ahora también quiere ponerles sueldos a todos los expresidentes de la Junta, incluyendo a los socialistas condenados e inhabilitados por corrupción. Disparan el gasto público, el gasto político innecesario, mientras miles de familias andaluzas sufren para llegar a final de mes. Bueno, es muy fácil de entender. Esto es el bipartidismo, ¿eh? Tú estás al sol, yo en la sombrilla y te doy cremita, y cuando tú te pongas en la sombrilla para que yo me ponga al sol, me das cremita tú a mí. Así funcionan. Luego, eso sí, las manos a la cabeza al Partido Popular, porque el PSOE, cuando ya no tiene alguna excusa para agarrarse y atacar a Vox, les ataca a ellos. Pero con todo, continuamente tendiéndoles la mano para absolutamente nada. Y ahora vamos a ver dos noticias, bueno, tres noticias que se entienden mejor juntas. Y es bastante sangrante lo que os voy a enseñar. El agravio comparativo, mirad. Trabajo sube un 15% las ayudas a sindicatos y patronal para formar en negociación colectiva. Y mientras esto pasa, el gobierno reduce a la mitad los efectivos de apoyo a las víctimas del terrorismo, y mientras todo esto pasa, se documentan 466 actos de apoyo a ETA en 2023, año que hemos cerrado recientemente. ¿Veis que estas noticias juntas como que se entiende mejor el rumbo de nuestro país? Bueno, ex país, porque ya esto ya no es España, es España, porque lo han destrozado, el país es irreconocible. Si a mí me dicen hace 20 años, no 20, 10, todas las cosas que estamos viviendo, diría, no me lo creo, es imposible, que nos encierren de manera inconstitucional, que indulten, que reformen los delitos de sedición y malversación, que escarcelen a agresores sexuales, la amnistía, todas las cosas que estamos viviendo, no me lo creo, imposible, diría, no, me estás engañando. Es lo que tenemos, ¿eh? Y además, como han ido moviendo la ventana de Obertón despacito, la gente ha tragado con ello. Esto es lo de la rana, que si la metes en agua hirviendo salta, pero si le vas calentando la olla, se queda dentro hasta que se muere de calor. Trabajo sube un 15% las ayudas a sindicatos y patronal para formar en negociación colectiva. El SEPE ha elevado hasta los 11,6 millones el montante destinado a esa capacitación frente a los 10,1 de 2023. Ya sabéis que todo esto es un sacadero de cuartos. El Ministerio de Trabajo ha elevado hasta los 11 millones, bueno, prácticamente 12, el montante destinado a sindicatos y patronales en concepto de subvenciones para la financiación de planes de formación de ámbito estatal. Ya sabéis que son cursos que los usan para ocultar las cifras de desempleo o para dar trabajo a las academias, que realmente luego eso, de cara a incorporarte al mercado laboral, de cara a obtener técnica mejor para tu oficio, cero. Cursos de reciclaje, cursos de feminismo, cursos de impacto medioambiental, de resiliencia, de diversidad, de todas estas cuestiones, lo que tú quieras. ¿Eso te sirve luego para trabajar? Pues claro, pues por supuesto que no te sirve, pero mientras tanto dinero a los sindicatos para que estén callados, para que estén contentos, para que salgan cuando nos vayamos del gobierno. Todo esto pues es el enorme tinglado, el enorme chiringuito que tienen montado a costa del contribuyente. Según el cribado realizado por The Objective, estas ayudas superan en un 15% las que se venían entregando. Las ayudas directas, que corresponden a subvenciones y entrega dineraria sin devolución, están abiertas a organizaciones sindicales. ¿Y cuáles están? Pues las de siempre. UGT, comisiones, los comegambas. Luego se enfadan cuando les llaman comegambas. ¿Y qué son? Porque estos corruptos, hablaba antes de Chávez y Griñán, estos corruptos también trincaron en los seres falsos de Andalucía. Y 40.000 tramas de corrupción que tienen abiertas por toda España. Es lo único que hacen, robar, parasitar y hacerle el juego a la izquierda. Cada vez que la izquierda sale a las instituciones, huelga general, a los pocos días, igual que le han hecho a Milei. Cuando haya un cambio de gobierno en España, estos que han estado ahorrando energía y chupando cabezas de gambas todos estos años, saldrán a las calles y a hacer piquetes y a impedir a la gente poder ir a trabajar si quieren. De esta manera,
A pocos días de que se reactiven conversaciones para buscar un acuerdo para subir todavía más el salario mínimo interprofesional y con comisiones obreras criticando que no se les consultara, sindicatos y patronal ya conocen las subvenciones y con esto pues ya se callan otro ratito y cuando vuelvan a protestar otra subvención más. En el punto de mira, la existencia de estos cursos de formación financiados con dinero público han estado en punto de mira de la opinión pública por el uso que los agentes sociales hacen de estos recursos, que en algunas ocasiones son para financiar otras partidas o gastos corrientes de las organizaciones, como por ejemplo mariscadas. Bien. El gobierno reduce a la mitad los efectivos de apoyo a las víctimas del terrorismo. La Oficina de la Audiencia Nacional, que asiste a los damnificados, adelgaza el servicio desde 2017. ¿Por qué? Porque ahora gobiernan y pactan y aprueban leyes y todas estas cositas con los verdugos. El gobierno no les gusta que les llamen verdugos. Es lo que son verdugos. Son verdugos, ¿hay quien les llama filoterroristas? No, son terroristas abiertamente. El gobierno refuerza la asistencia a las víctimas de delitos, pero la atención a los damnificados por el terrorismo adelgaza desde 2017. Ese fue el último año que la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional estuvo compuesta por 5 personas, 4 funcionarios y una psicóloga especializada. Una cantidad que contrasta con los 2 miembros con los que cuenta en la actualidad. El Ministerio de Justicia contrarrestará la rebaja con la dotación a la recién creada oficina para asistir a perjudicados de delitos distintos al terrorismo. Así que si cualquiera de las 856 familias destrozadas por la banda terrorista ETA tiene algún tipo de crisis, porque se acerca la fecha en la que es el aniversario de que mataron a su ser querido, o porque viene una fecha señalada, como ha sido ahora Navidad, o el cumpleaños de la persona que ya no está, pues va a haber una única persona para atender, que si coincide que está ocupada con otro caso, no le va a atender, búscate tú la vida, y para eso no hay dinero público. Para los comegambas sí, y para muchas otras cosas también. El personal adscrito a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, creada en 2006, ha ido reduciéndose con el paso del tiempo. Una organización de víctimas del terrorismo documenta 466 actos de apoyo a ETA en 2023. ¿No se os hace fácil pensar que puede ser que ante cualquiera de estos actos de los socios de Sánchez a una víctima le pueda dar un ataque de ansiedad y necesita asistencia? Pues se la tiene que pagar él o ella, porque para eso no hay dinero. La cifra supone una disminución del 21% según Covite, que se congratula de la desaparición de los onyetorris. Pero que haya habido una reducción o que la tendencia sea a la baja no implica que no sea una barbaridad que este año hayan ocurrido 466 actos de esta índole y que probablemente pues haya habido menos porque como ahora los meten en las instituciones pues están contentos. El enaltecimiento del terrorismo preocupa a quienes lo padecieron durante décadas. Covite ha contabilizado 466 actos a lo largo de 2023, a través del cual documenta en su web los homenajes explícitos. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ha calificado el fin de estas celebraciones, los onyetorris, como una buena noticia. Al tratarse de los actos más humillantes que podíamos presenciar, hemos llegado a denunciar onyetorris que tuvieron lugar debajo de las casas de las víctimas de un sanguinario asesino de ETA, que esto ya es ir a provocar a las víctimas, claramente. Despenalizar el enaltecimiento de ETA, esto ya lo comenté en otros podcasts y creo recordar que en un vídeo, en resumidas cuentas, que Sumar propone que se pueda hacer enaltecimiento al terrorismo y que no te lo persiga el Código Penal, quitarlo el Código Penal. Mientras hacen eso se escandalizan por la piñata de Sánchez, es decir, tú puedes decir barbaridades de la ETA, de que bien lo hacían o que mataron poco o alguna cosa parecida, se podrá decir, pero no puedes darle una piñata que supuestamente representa a Pedro Sánchez. El PSOE ordena despachar de urgencia la amnistía y la reforma del artículo 49 pese a que el Congreso está en obras, y mientras tanto el PP prestándose a la tontería de reprobar a Ortega Smith para que tengan la cortina de humo perfecta. Que es que luego dicen, Vox le da un balón de oxígeno al PSOE, pero si los que están continuamente dándole un balón de oxígeno al PSOE son la COPE, Federico, con Libertad Digital y con el Radio, el Partido Popular, 13TV, eso sí que le están dando un continuo balón de oxígeno. Eso sí que es darle un balón de oxígeno. ¿De qué deberían estar hablando? Pues de que están tramitando la amnistía de urgencia. Esa es la noticia. Esa y no otra es la noticia. El Senado se habilitará para celebrar el Pleno. El Congreso de los Diputados ha cerrado el plazo para registrar enmiendas a la ley de amnistía,
PP y Vox han presentado por separado las suyas, que incluyen también endurecer el Código Penal. Con toda probabilidad serán rechazadas en el Pleno, pues sí, porque se ha juntado toda la morralla. El PSOE quiere liquidar cuanto antes este debate gracias a su tramitación rápida. El siguiente paso es pasar por la Comisión de Justicia y luego derivarla a la Comisión Constitucional. Pero bueno, ahí está Cándido Conde Pumpido en el Constitucional, dirá si guana todo lo que diga Sánchez. Los socialistas han pedido por activa y por pasiva que no se arriesguen, ya que cualquier cambio podría dar la razón al Constitucional. La advertencia parece que está empezando a surtir efecto. Y el Congreso en obras, pero bueno, da igual que esté en obras porque Sánchez hace y deshace a su antojo en este ex país, como decía yo antes, porque imposible reconocer a España. Hace y deshace porque para él es su feudo. ¿Que está en obras? Pues que esté en obras. Mientras tanto, ¿qué hacen? Pues mientras tanto desvían la atención con cosas como esta. La policía abre la puerta a que la fiscalía acuse de amenazas al convocante de la piñata a Sánchez. ¿Amenazas de qué? ¿Amenazas de qué? Oye, ¿y cómo hay que abrir una piñata llena de turrón y caramelos? ¿Con el poder de la mente? Pregunto. No sé. No vi que estuviesen indignados cuando colgaban a Feijóo o a Abascal. Esas cosas les daba igual. Antonio Martínez, la persona que aparece como convocante, declaró como investigado en la comisaría de Moratalaz por los golpes a la piñata de Pedro Sánchez. El militar jubilado fue citado en calidad de testigo, pero su condición ha cambiado a imputado, ya que la policía ve indicios de delito en el apaleamiento del muñeco. Estas diligencias policiales abren la puerta a que la fiscalía le acuse de amenazas. Lo hice de buena fe para hacerles un favor a los chicos de Revuelta, asegura Martínez. El hombre fue citado en comisaría tan solo un día después de que el PSOE informara que estudiaría todas las vías legales. Lo que tenemos que hacer en caso de que a este hombre le pongan una multa es pagársela entre todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Que no le suponga un problema a nivel económico. ¿Esto por qué lo hace el PSOE? ¿Porque sea muy grave? No, lo hace por mandar un aviso a navegantes. Nosotros somos intocables, no puedes criticar al PSOE. Lo dijo bien claro Pachi López el otro día. Mitigar las críticas al PSOE. Puedes criticar a cualquier partido, a ellos no. Y esto lo hacen para que si tú tienes intención en un futuro de hacer algún tipo de crítica al PSOE, que ni se te ocurra. Porque el PSOE es intocable, está por encima del bien y del mal. Y no puedes criticar al PSOE. Juristas consultados señalan que la protesta no puede ser considerada delito de odio porque este tipo penal está previsto para minorías. Y Sánchez no es ninguna minoría. Amenazas en la piñata de Sánchez. Bueno, puede percibir lo que le dé la gana, porque la realidad es que no hubo absolutamente nada. Todo esto es una cortina de humo y una tontería. Vamos a empezar ya con la política internacional. Bruselas obligará a Pedro Sánchez a publicar la lista de indultados por corrupción. Vaya, un revés para Pedro Sánchez, no se podía saber. La directiva anticorrupción en plena negociación contempla que los 27 hagan pública la lista. La comisión recuerda que la pena mínima por malversación supera los 3 años que pactaron Esquerra y PSOE. Recordad que hizo la reforma de la malversación y ahora Sánchez va a tener que explicar en Europa a cuento de qué está haciendo la amnistía o los indultos. Que luego decía él muy alegremente, bueno, él no, Bolaños, que es el Milhouse, el que tiene ahí para hacerle los recados. No, el comisario Didier Reynders está muy orgulloso, está muy contento, lo hemos hecho todo muy bien. Y luego tuvo que salir, que qué vergüenza, ¿no? Tuvo que salir el secretario de Didier Reynders a decir, lo que dice Bolaños es mentira, este tío es un mentiroso. Nosotros, por supuestísimo que vamos a estudiar la amnistía. Y a ver ahora, que yo por cierto tengo poca fe en Bruselas, pero bueno, es una vía más. A ver cómo le explica ahora Bolaños, bueno, da igual porque son unos sectarios sus votantes, pero bueno, a ver cómo se lo explicaría si tuviesen un poquito más de pensamiento crítico. La Comisión Europea ha advertido a Pedro Sánchez que su rebaja al delito de malversación no cumple los estándares europeos. Bruselas recuerda que ya existe una directiva de lucha contra el fraude que afecta a los intereses de la Unión Europea que fija en 4 años de cárcel el tipo mínimo para la malversación y señala a la nueva directiva anticorrupción en fase de negociación que obligará a los gobiernos a publicar la lista de indultados por causas de corrupción y consta en una respuesta parlamentaria de la comisaria de Asuntos del Interior a una pregunta del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas. El PSOE y Esquerra pactaron a final de año, entiendo, aquí pone pactar, pero entiendo que es pactaron, a final de año una reforma del Código Penal pensada exclusivamente para los líderes del procés, pues que sepan que no es acorde a derecho europeo, porque la directiva anticorrupción dice que tiene que ser un mínimo de 4 años, pero de todas maneras, habida cuenta de que a Sánchez le dan igual las leyes orgánicas, le dan igual los estatutos de su partido, le da igual la Constitución,
imagino que el derecho europeo le viene importando poco o nada. Yo soy de la opinión de que a Sánchez únicamente le importa a Sánchez, no le importa ni siquiera a Begoña Gómez. A Pedro Sánchez únicamente le importa a él y mantenerse en el poder. La dictadura cubana, por cierto, aprovecho para recordar que esto son cositas, ¿no?, que la gente se olvida. ¿Os acordáis del 11 de agosto cuando salieron los CDRs de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, a apalear a los manifestantes pacíficos? Era un par de años o 1. 2 años ya que estamos en 2024. Bien, las armas de represión policial que emplearon fueron cedidas por Pedro Sánchez. El gobierno de España fue quien facilitó las armas de represión policial que se emplearon para castigar al pueblo cubano que pedía el fin de la dictadura. La dictadura cubana cometió más de 3.800 acciones represivas contra su pueblo en 2023, con armas de represión policial españolas que facilitó Pedro Sánchez. Las autoridades de Cuba cometieron 3.830 acciones represivas según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que han hecho un balance que considera nefasto para el respeto de los derechos y libertades en la isla. Recordad que hay miembros del gobierno como Yolanda Díaz que admiran al régimen cubano y que lo tienen como un referente. La organización estima que cerca de 1.000 presos políticos permanecen recluidos en cárceles cubanas y advierten de otras tácticas como la retención en viviendas, que son más de 952 casos, y sirve para desactivar los movimientos de activistas. Así amenaza Hamás a los palestinos. Si no te gusta, pondré los explosivos entre tú y tu mujer. Muhammad Darwish Amara no es precisamente un civil palestino inocente, al menos según las autoridades israelíes. Es miembro de la Yihad Islámica en Gaza, y aún así, en un interrogatorio con responsables de seguridad de Israel, exponía cómo tratan los de Hamás a la población en Gaza. Cuenta cómo hasta 20 terroristas de Hamás ocuparon el apartamento en Gaza. Le dije al chico que fuese a ver que todo estaba bien en la casa y había un francotirador junto a la ventana y terroristas en la otra habitación. Mi hijo me dijo que había más de 20 personas. En otro momento explica que alguien que tenemos en el norte de la familia Algeró vivió con un miembro de Hamás una situación escalofriante. Se lo encontró enterrando unos explosivos en la puerta de su casa. Increpado por el civil, la respuesta fue tajante: vete de aquí, esto no es asunto tuyo. La discusión subió de tono, pero el terrorista la concluyó de una forma contundente: los voy a dejar, aunque no te guste, y si insistes los pondré pegados entre tú y tu mujer. Sacó una pistola y le disparó en la pierna. Civiles en el hospital y terroristas en el sótano, que esto ya es algo que se sabe, ¿no?, que construyen túneles debajo de colegios, hospitales y mezquitas para que de esta forma, cuando las fuerzas armadas israelíes operan, pues los daños los sufra la población civil que emplean como escudos humanos. Toca ahora hablar de la isla de Epstein. Bill Clinton aparece más de 50 veces en los documentos desclasificados del escándalo Epstein, que por cierto esto es un escándalo de primer orden, y si hubiese sido algo relacionado con el Partido Republicano o con Trump, se hubiese armado la de San Quintín, pero bueno, como tiene que ver con Progress, pues está muy bien. Una jueza de Nueva York ha ordenado este miércoles la desclasificación de más de 2.000 páginas de documentos relacionados con el caso del multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de abuso de menores y tráfico de menores, y quien llegó a codearse con Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra. De hecho, Bill Clinton aparece 50 veces. Los documentos, que son los primeros en publicarse en relación al mencionado caso, podrían incluir hasta 200 individuos. Por cierto, una de las menores dice que había un presidente español al que describe como alto, y los únicos presidentes altos que ha habido en España han sido Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y Zapatero. Esto sí, y lo describe también con el pelo negro. Estos informes son parte de un caso de difamación de 2015 presentado por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein, que habría colaborado con los abusos a menores. Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso a menores y tráfico de decenas de niñas a principios de los 2000. El multimillonario se quitó la vida ahorcándose. El reto de los fondos de la Unión Europea. Entramos ahora en materia de economía con un par de noticias. La Comisión Europea prevé que España gaste este año el equivalente al 1,6 del PIB, unos 20.000 millones de euros, es lo mismo que lleva ejecutado hasta ahora. Los funcionarios de las administraciones públicas tienen deberes como liquidar los fondos, la ejecución de una cantidad ingente de fondos europeos. Hasta ahora la Comisión Europea calcula que nuestro país ha gastado unos 20.000. Os recuerdo que esto es un rescate. Por más que lo venda, no, es inversión, esto es un rescate. Porque la economía española está como está. Sus expectativas para este año son exigentes, 20.000 hasta que acabe el año. Si España cumpliera, apenas habría ejecutado la mitad del dinero.
Según los cálculos de Bruselas, los gastos financiados con subvenciones por las administraciones públicas se situaron en el 0,2 del PIB en 2021, 0,4 del PIB en 2022 y el 1 del PIB en 2023. Como podéis ver, no hace sin aumentar porque cada vez estamos peor. El pasado 11 de diciembre, el comisario europeo de Economía aseguró durante la intervención en el Parlamento Europeo que los datos del gobierno reflejaban que más de 13.000 millones han llegado a los beneficiarios finales. Sí, pero lo que no te dicen es que los beneficiarios eran administraciones públicas, no los empresarios que perdieron muchísimo dinero con la pandemia. Fuentes expertas consideran este dato proporcionado por la Comisión próximos a los que el Ejecutivo dejó de publicar en septiembre de 2021. ¿Por qué no lo informa? Para que no sepamos dónde va el dinero. Ni más ni menos. Porque el que nada debe, nada teme. ¿Por qué Transparencia no publica los datos? Porque igual el dinero no va donde tiene que ir. Última noticia de economía. El gobierno cumple un año ocultando el dato de fijos discontinuos que comprometió a publicar. Esto lo comentamos ayer también, de cómo maquillan las cifras del paro. Esto es una auténtica vergüenza. Esta tipa es la vicepresidenta de España. Yo no sé cómo podemos tener a una persona que oculta 1 millón de parados, más de 1 millón de parados de hecho, como ministra de Trabajo. El 3 de enero, bueno, de hecho es que no entiendo cómo podemos tener a nadie del gobierno, porque para empezar, la manera en la que han llegado al poder es ilegítima e ilegal. Y para seguir son todos un atajo de sinvergüenzas, de incompetentes y de ladrones. El 3 de enero de 2023 fue la primera vez que el equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a publicar las cifras de fijos discontinuos inactivos, cosa que obviamente no ha hecho, porque hacerlo sería reconocer los datos reales del paro. Aunque nunca han sido públicos, los cambios introducidos por la reforma laboral desencadenó a finales de 2022 un trasvase de temporales a fijos discontinuos. De esta manera los ocultan. Como los ocultan también con los cursos de formación o con... Bueno, no sería ocultarlos porque sí que sería emplearlos, pero es hacer trampas, ¿no? O ampliar el número de empleados públicos para puestos de trabajo innecesarios, que es una manera que tiene Sánchez de maquillarlo, a costa de subirnos los impuestos, crear deuda y todas esas cositas. Los economistas de FEDEA y BBVA, y pidiendo dinero a Europa, como veíamos antes, solicitaron que se proporcionara información sobre los fijos discontinuos inactivos, datos que tiene el gobierno pero no desagrega y que serían necesarios para conocer el paro efectivo. Lo que vimos ayer es que el número de personas demandantes de prestación de desempleo ha aumentado, a pesar de que se ha jubilado muchísima gente, con lo cual blanco y en botella hay más parados. Eso no hay manera de ocultarlo. Pueden no dar los datos. Por A o por B se pueden sacar cifras aproximadas. Fue en la primera rueda de prensa del año, el 3 de enero de 2023, cuando se preguntó por este asunto al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien aseguró que nunca se han proporcionado estos datos porque no ofrecen la suficiente garantía. Justo un año después, se repitió la pregunta al secretario de Estado de Trabajo y respondió: esto es como un eterno ritornello, sabemos cuántos son los fijos discontinuos, el 3% de los trabajadores según la EPA, y el 6% según la afiliación. Es un dato lo suficientemente contrastado para tener una radiografía precisa. Pero como ellos no te dan el dato oficial, te dicen que te lo estás inventando, que son bulos de la extrema derecha, y se acabó. Porque ellos lo hacen todo muy bien. Sánchez salió el otro día diciendo que empleo récord. Los tontos que les votan se lo creen, y poco más que decir. Así que con esta noticia acabamos el podcast de hoy, del día 4 de enero de 2024, y muchísimas gracias a todos por verme.